Problema 4.8. Dado un sistema de ecuaciones, que en este caso es z al cuadrado más t menos x por y igual a 0, y una segunda función que es z por t más x al cuadrado es igual al cuadrado, e y cuadrado. Lo que nos solicita en primera instancia, en el apartado A, es probar que este sistema de ecuaciones, determina a z y a t como función de x y diferenciables en un entorno de punto 1, 0, 1, menos 1. Lo que nos está solicitando, como vemos, tenemos dos ecuaciones y cuatro incógnitas. Con lo cual, vemos que si el sistema tiene solución, será como mucho compatible e indeterminado, como vimos al principio del curso, por lo cual tendrá dos parámetros, 4 menos 2, dos parámetros, que en este caso nos solicita que esos parámetros sean x e y. Es decir, nos solicita que aplicamos el teorema de la función implícita. Y este teorema nos lo pide en un punto, que será el punto 1, 0, 1, menos 1, que iremos asociando de la siguiente manera. El 1 será la x, el 0 la y, el 1 la z y el menos 1 la t. Entonces, lo que nos solicita en primera instancia es que probemos que podemos poner dos funciones z y t en función de otras dos, que serían como los parámetros x e y, implícitamente. De ahí el nombre de teorema de la función implícita. En un punto determinado, pues este teorema siempre se debe aplicar en un punto determinado. ¿Para qué sirve este teorema? Lo veremos después. Pero este teorema, para lo que nos va a servir, va a ser para, sin conocer la solución de un sistema de ecuaciones, vamos a poder hallar cuánto valen sus derivadas parciales. Por ejemplo, a lo mejor, imaginando que la z fuera beneficio, no vamos a saber, por ejemplo, cuánto vale el beneficio, pero sí vamos a poder saber, por ejemplo, la derivada primera del beneficio, con lo cual podríamos maximizar, por ejemplo, el beneficio sin conocer en sí el beneficio. O sea, puede tener ciertas utilidades. Pero, para no variarnos del problema, vamos en primer lugar a aplicar el teorema de la función implícita, que nos indica que si cumple una serie de cuestiones, que las vamos a aprender ahora mismo, dos funciones se pueden poner en función de otras dos, en este caso, o una función se puede poner en función de otra. Por tanto, para aplicar el teorema de la función implícita, lo primero que vamos a hacer son las dos ecuaciones, ponerlas como función 1 y función 2. Si tuviéramos más, tendríamos función 3, función 4, etc. Y esa función va a ser una serie de variables igualadas a 0, con lo cual pasamos todos los componentes a un lado. En este caso, el primero sería z al cuadrado más t menos xy igual a 0. Y la segunda función será z por t más x al cuadrado menos y al cuadrado. Aquí hemos pasado la y al cuadrado hacia el otro lado, igual a 0. Una vez obtenidas estas funciones, la primera condición para que cumpla el teorema de la función implícita es que si en esta función sustituimos el punto que nos han dado, es decir, 1, 0, 1, menos 1, debe cumplir la ecuación, con lo cual igual a 0. Lo comprobamos en el primer caso y lo debemos comprobar en el segundo. Si lo realizamos en el primero, lo que vemos es z al cuadrado, que será 1 al cuadrado, más t, que será menos 1,
menos x por y, que será 1 por 0, es decir, 0. 1 menos 1 será 0 y lo cumple. Análogamente, para la segunda parte, diremos z, que será 1 por t, que es menos 1, será menos 1, más x al cuadrado, que será 1 al cuadrado, que será igual a 1, menos y al cuadrado, que es 0, luego será menos 0 al cuadrado, que será 0. 1 menos 1, o menos 1 más 1, 0. Con lo cual se cumple la primera condición del teorema de la función implícita. Y la segunda condición va a ser calcular la derivada parcial de las dos funciones f1 y f2 respecto a z, en este caso, y a t. Que lo que tenemos que ver es que el determinante de la matriz, que consiste de derivar la primera respecto de z, la primera respecto de t, y análogamente con la segunda respecto de z y la segunda respecto de t, su determinante debe ser diferente de 0. Esta es una manera de asegurarnos de que existe por lo menos una solución compatible indeterminada, por decirlo de alguna manera, infinitas soluciones, con lo cual por lo menos existe una solución si el determinante es diferente de 0 para asegurar el tema de los rangos. Como estamos en clase de práctica, no nos vamos a profundizar en ello, pero sí en comprobar que cumple esta condición. Con lo cual, así, el determinante. Y ahora, la primera función respecto de z, que se deriva respecto de z y todo lo demás es constante, con lo cual será 2z, lo mismo respecto de t, que será t, y lo demás es constante, luego será 1, y análogamente con la 2, respecto de z será igual a t, y respecto de t será igual a z. Esto será aplicado en el punto, que el punto en el caso de será 1, 0, el z es 1 y el t es menos 1. Esto es como si fuera la z y la t. La x y la y nos da igual porque ya las hemos retirado de ello. Entonces, esto va a ser igual si calculamos el determinante, multiplicando por cruzadamente, será 2z al cuadrado menos t. Si sustituimos será igual a 2 menos 1, que será igual a 3, con lo cual es diferente de 0 y cumple la segunda ecuación de la función implícita. Por lo tanto, se puede aplicar el teorema de la función implícita. En el apartado B, lo que nos pide es que calculemos las derivadas primeras respecto a la x y a la y, tanto de z como de t, en el punto 1, 0, que será el punto donde la x es igual a 1 y la y es igual a 0. Anteriormente hemos visto que la z se podía poner en función de z de x y de y la t en función de la x y de la y. Una vez asegurado esto, que es el teorema de la función implícita, lo que vamos a poder hallar ahora va a ser las derivadas primeras en el entorno de este punto. Evidentemente, si no es en el entorno del punto, no se puede realizar, sin conocer realmente cuánto vale z respecto de x y z respecto de x y, porque para nosotros siguen siendo incógnitas porque no lo hemos hallado. Pero sin conocer esto, vamos a poder hallar, como vamos a ver, la derivada primera, tanto de la z como de la t. Eso, como hemos visto, pues nos puede dar alguna información, por ejemplo, para maximizar algunas variables que no las conozcamos. Procedamos a ello. Entonces, lo que vamos a realizar es a derivar en la función que sí conocemos, que es en f1 y en f2. Así, la derivada de f1 respecto de x
va a ser igual. La z sí va a depender de la x, ¿de acuerdo? La t va a depender de la x y la x podremos derivar y la y va a ser para nosotros constante, con lo cual, y aplicando también de manera implícita, z al cuadrado respecto de x será 2 por z por la derivada de z respecto de x. Es decir, esto respecto de z, que será 2 por z por la z respecto de la x, que es z respecto de x. Hacemos lo mismo con la t. La t respecto de la x va a ser t respecto de la x. Y menos xy respecto de la x va a ser menos y. Y esto sabemos que va a ser igual a 0. Hacemos lo mismo con la f1, f2, respecto de la x. Y nos va a dar la z respecto de la x por la t sin derivar más la z sin derivar por la t respecto de x más 2x igual a 0. Donde vemos que seguimos teniendo bastantes variables, pero ahora sí vamos a conocer que esto, donde lo vamos a poder aplicar, va a ser en los puntos 1 y 0. Y lo que sabemos es que ese punto va a ser el 1, 0, la z, 1 y la t, menos 1. Luego, vamos a ver que este valor vale 1, la y vale 0. Análogamente, la t va a valer menos 1, la z va a valer 1 y la x va a valer 1. Con lo cual, lo que tendremos será f respecto de x va a ser igual a 2 por la z respecto de x más t respecto de x, que es igual a 0. Y f sub 2 respecto de x va a ser igual menos z respecto de x más t respecto de x más 2 igual a 0. Con lo cual, como vemos, vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, z respecto de x, z respecto de x, t respecto de x, t respecto de x. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas, lo podemos resolver. Y por ejemplo, en el primer caso, en la primera ecuación, pasando la z de x al otro lado, será menos 2z de x. Esto lo sustituimos en la primera y lo que nos da será menos z por x menos 2z por x es igual a menos 2, con lo cual z respecto de x nos sale como 2 tercios. Y sustituyendo esto en la anterior, lo que nos sale es que t de x va a ser igual a menos 4 tercios. Así tenemos ya las primeras derivadas de z respecto de x y t respecto de x. Con lo cual, respecto de y, será f sub 1 respecto de y será igual 2z por zi más t respecto de y, y ahora menos xy, pues será menos x igual a 0. Y f sub 2 respecto de y va a ser igual z por t, análogamente será z respecto de y por t, más, ahora z sin derivar, por t respecto de y. Es decir, z respecto de y por t más t respecto de y por z. X al cuadrado será 0 y menos 2y es igual a 0. Hacemos análogamente, lo sustituimos en el punto. Como sabemos que es 1 es la x, 0 es la y, 1 es la z y menos 1 es la t.
lo vuelvo a poner para que no se nos olvide, x, y, z y t, y sustituimos donde podamos, con lo cual nos van a quedar dos ecuaciones que serán 2 por zi más t de i menos 1 igual a 0, y la segunda ecuación que nos sale menos z por i más t por i igual a 0. De aquí ya vemos que t de i es igual a z de i, y con lo cual, sustituyendo en la primera, lo que observamos que es que z de i es igual a t de i y es igual a 1/3. Con lo cual ya tenemos de la parte anterior la derivada de z respecto de x, que era 2/3, la derivada y la derivada de t respecto de x, que dio el resultado de 4/3. Así ya tenemos las 4 primeras derivadas parciales. El apartado C nos pide, sin resolver el sistema, que como hemos indicado anteriormente es muy difícil de forma analítica, nos piden cuál es el resultado aproximado de z en el entorno del punto 1,001, 0,002. Vemos que esto está muy cercadita del 1 y del 0, que serían como los valores del punto P que teníamos, que era el punto 1, 0, 1, menos 1, donde estará el X, que está muy cerca del 1,001, y está la Y, que era muy cerca del 0,002. Por lo cual, lo que vamos a aplicar va a ser la aproximación de primer orden del polinomio de Taylor, que en el caso de varias variables, pues será aproximación de primer orden respecto de x y de y será igual al valor de la función z en x e y más el gradiente de la función z, en este caso por el valor del punto, que será igual a x y menos el punto donde lo estamos aplicando, que será en este caso x sub 0 y sub 0. Así, como sabemos que el gradiente respecto de z es la z respecto de x y la z respecto de y, que por el apartado anterior ya sabíamos cuánto valía, en este caso va a ser igual a 2/3 y a 1/3, vamos a resolverlo, que será P de x y será igual, primero, z de x respecto de y, que es este valor, vemos que vale 1. Luego este valor va a ser igual a 1, más el gradiente, que será en este caso 2/3, 1/3, multiplicado por x menos x sub 0 e y menos y sub 0. En este caso será x menos 1 e y menos 0. Así, lo que nos sale es que P sub 1 de x y va a ser igual a 1 más 2/3 de x menos 1 multiplicando por componente más y partido 3. Ahora, podemos aproximar en el punto 1,001
0,002? La respuesta es sí, porque sabemos que esto está muy cerca del 1 y muy cerca del 0, como ocurre aquí, que esto está cerca del 1 y la i cerca del 0, con lo cual sustituyendo será 1 más 2 tercios de 1,001 menos 1 más 0,002 partido 3. Y haciendo los cálculos que corresponden, sale como resultado 1,00133. En el apartado D, lo que nos piden es calcular la derivada segunda, ahora respecto de x y respecto de y, y vemos que es en el punto 1, 0. X es igual a 1 y igual a 0. Es decir, z respecto de x y respecto de y. ¿Qué debemos hacer? Pues, como hemos obtenido de la parte anterior, sabemos que conocemos que z respecto de x salía 2 tercios, t respecto de x salía menos 4 tercios, z de y t de y salía 1 tercio, y que donde lo íbamos a aplicar en el punto donde esto era la x, esto era la y, esto era la z y esto era la t. Y conocemos de apartados anteriores también cuánto valía la f sub 1 respecto de x, cuánto valía la f sub 1 respecto de y, cuánto valía la f sub 2 respecto de x y cuánto valía la f sub 2 respecto de y, que eran, en este caso, así. En estas expresiones deberemos derivar respecto x y respecto de la y. Para ello, lo que vamos a derivar es aquí respecto de la y aquí respecto de la y. Con lo cual obtendremos derivada segunda de z respecto de x y aquí también derivada z1 respecto de x y. Y conociendo todos estos valores podremos tener un sistema de ecuaciones de los cuales vamos a tener dos incógnitas y podremos resolverlo de forma análoga. Así, lo que vamos a tener son estas dos funciones que ya las conocíamos anteriormente, derivada respecto de x, y ahora lo que vamos a derivarlas son respecto de y. ¿Por qué? Porque lo que realmente nos están pidiendo es, que no debemos perder, es la z respecto de x y respecto de y. Y esto es lo que vamos a intentar obtener, pues aquí en este caso aquí y aquí en este caso aquí, por ejemplo. Para ello volvemos a derivar implícitamente, sabiendo que tanto la z como la z de x, como la t de x van a depender de x y de y, con lo cual habrá que ir derivando implícitamente. Primer valor será 2 por la derivada de este primero, que será z respecto de x, por z respecto de x, que será z de x al cuadrado, más 2z por este derivándolo. ¿Vale? Vamos a ir procediendo. Será derivada del primero, que será 2 por z de respecto de y, por z respecto de x, más el primero sin derivar, por el segundo, que será z por x por y, más la t. Ahora la tendremos respecto de x y de y menos 1. Este es igual a 0. Hacemos lo mismo con el segundo, que será t respecto de y por z respecto de x más t por z x y más z respecto de y por t respecto de x más z sin derivar por t respecto de x y de y más 0 igual a 0. Seguidamente, y sustituyendo los valores que teníamos anteriormente, nos saldrá un sistema de ecuaciones que será el siguiente. 2 por z de xy más t por xy es igual a 5 novenos y menos z por x y más t por x y
es igual a 2 novenos. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta se corresponderá a esta y esta se corresponderá a esta. Finalmente, resolviendo dicho sistema, la solución será t respecto de x y de y será igual a 3 novenos y z respecto de x y de y será igual a 1 noveno, que es lo que nos solicitaban.